Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos hoy? Ahora sí que podemos hablar del tramo final del año. Ahí el último vagoncito, ahí, ya estamos cerquita de enero. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la pasaste en esta Nochebuena, en esta Navidad? ¿Cómo pensás que querés entrar al año nuevo? Decime, contame al 385-594-1707. 385-594-1707. Lo digo tan rápido que a veces se me la lengua traba, decía uno por ahí, el trabalengua. Bueno, ¿cómo están? De verdad que es muy lindo estar hablando con ustedes acá en Fe Cristiana y Actualidad, por supuesto, a través de Radio Exclusiva, un lugar en donde vos tenés que estar, claro que sí. Y hoy va a ser de mucha bendición el programa. Hoy vamos a continuar con el querido hermano evangelista Omar. Vamos a estar hablando más a fondo de la Trinidad, sino vamos a estar haciendo más énfasis en Jesús en esta ocasión. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a ir con algunos saluditos, algunos anuncios. Pero estoy viendo muchas caras largas ahí, se ven en el supermercado, en casa, en varios lugares se ven caras largas. ¿Por qué? Fin de año que empiezan los balances de fin de año. Empezamos a decir, ¡ay, qué pasó! Que no pude hacer esto, no pude hacer aquello. Y por ahí empezamos a angustiarnos. Yo creo que muchos problemas de angustia y depresión están viniendo en este último tiempo por ahí, ¿no? Eso de querer afanarnos por lograr un montón de cosas, queremos correr más rápido que el tiempo y bueno, calma, 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 un segundito, vamos a tranquilizarnos, a poner la mente en Jesús. Mira, el balance positivo va a ser cuando pese mucho más Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo pesa mucho más, la balanza se inclina en favor de Él y ahí es donde tenemos victoria absoluta, pase lo que pase. Así que en este año nuevo, te animo a que en vez de brindar, no te digo que no brindes, no estoy diciendo eso, por favor, no está mal brindar, pero ¿sabes qué? Te animo a que recibas el primer minutito del año nuevo orando con el Padre, hablando con el Padre. Eso el Señor hoy ponía en mi corazón cuando hacía el devocional, me decía, hija, empezá de mi mano el año. Y así que así lo voy a hacer y te animo a que vos también lo puedas hacer de esa manera. Vamos a los saluditos. Como siempre, saludamos al pastor Pablo, que ya me estuvo adelantando que en breve, en unos días nomás, ya va a estar de vuelta acá. Así que bueno, vamos a tener el privilegio de tenerlo acá compartiendo en la radio, por supuesto, junto al hermano Mar. Vamos a estar juntos los tres una vez más y eso es maravilloso, bomba de programa, no te lo podés perder. Y también va a estar evangelizando en las cárceles, porque hay un ministerio también ahí que le voy a pedir eh, a Omar que esté desarrollando más, pero quería que lo sepas, ¿sí? Que también hay un ministerio que se encarga de eso y el pastor Pablo está liderando en ese ministerio. Así que bueno, ya el evangelista Omar va a desarrollar mucho más eso. Vamos con los anuncios, ¿sí? Bueno, no lo saludo al evangelista Omar porque lo tengo acá cerquita, pero ahora lo vamos a presentar como él se merece, con un aplauso, bombo, platillo y todo. Bueno, y te quería contar que en Aposento Alto nos estamos juntando ¿cuándo? Los días domingos 19:30 horas. Días domingo 19:30 horas ahí en calle Buenos Aires, altura 120. ¿Por qué? Porque no es bueno tomar por costumbre no congregarse. Un día no te fuiste a congregar porque te sentías mal, bueno, puede pasar, todos somos humanos, nos puede pasar, nos sentimos mal. 2 días no te fuiste a congregar y ya el tercero pusiste una excusa. Y ahí te enfriaste. Y ahí el enemigo le abriste la puerta y entra un pecado y entra el otro y otro. Entonces, no tomemos por costumbre dejar de congregarnos. Te animo a que lo hagas, pero no por obligación, sino que lo hagas con un corazón agradecido, que estés gozoso de ir a la presencia del Padre. Así que domingo 19:30, Aposento Alto, calle Buenos Aires 120. Pero también nos congregamos los lunes y los sábados en Plaza Libertad. Impresionante lo que está pasando ahí en Plaza Libertad. De hecho, la iglesia tiene esos cimientos, ¿sí? Ahí todos nos conocimos ahí en la plaza
Así que es hermoso lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo porque esto va a seguir creciendo. Ya le voy a pedir también al evangelista Omar que esté contando, pero me estuvo contando que hay como una sorpresa, alguna pantalla, por ahí algo, bueno, no voy a contar mucho porque quiero que lo cuente él en el momento que sea, pero quiero que sepas que Dios va por todo en tu vida, no te quedes atrás, deja de poner excusas, no te quedes atrás, salí de tu lugar de confort. Ese es mi mayor deseo para este nuevo año que vamos a enfrentar todos juntos y que sea bajo la gloria del eterno Padre, que en todo lo que hagamos el Señor sea glorificándose día a día en nuestras vidas en este nuevo año que ya se viene prontito, prontito. Así que bueno, he hecho los saluditos, los anuncios, creo que no me quedó nada. Recordá que hay una ONG que se está levantando, la está levantando Dios, pero necesitamos personas comprometidas. Así que si te gusta la labor social, servir al prójimo, tenés un lugar en Aposento Alto. Acércate porque queremos recibirte con los brazos abiertos. Vamos a nuestra columna de noticias. ¿Qué te parece si te cuento, por ejemplo, que despertó el predicador que balearon por evangelizar en la calle? Esto es tremendo. No, es algo que realmente entristece los corazones, ¿no? Pero en algún punto la palabra dice que son bienaventurados aquellos que son perseguidos, ¿no? Por causa de la justicia del Señor. Recordemos que así fue perseguido nuestro amado Señor Jesús, que menos podemos esperar para nosotros. Bien, el viernes pasado te contaba, este predicador sufrió un ataque, un disparo, no en el hombro, no en la pierna, no en el pie, nada más y nada menos que en la cabeza. Hermana, hermano, si usted me está escuchando esto, es tremendo. Recibió un disparo en la cabeza mientras evangelizaba en Estados Unidos. Esto sucedió en Estados Unidos, ¿sí? Y publicaron una imagen familiar en la que se ve a su esposo despierto sosteniendo a sus hijos. Mire cómo Dios lo bendijo y lo sacó de esta situación terrible. Eres un milagro viviente. Todos los días me asombro. Te queda un largo camino por recorrer, pero Jesús nos guiará, expresó en la publicación de Facebook su amada esposa. Tremendo, tremendo. Te cuento también que valientes cristianos en Corea del Norte, ustedes saben lo que pasa en Corea del Norte, ya se los he contado en otros programas, llevan Biblias, comidas y esperanza a pesar de que el dictador Kim Jong prohibió la Navidad. Bueno, qué tremendo. Y por último te voy a contar, acá a veces se me escapan, se me había escapado, acá está. Niña es sanada de un tumor a través de las oraciones de sus padres. Dice que la oración del justo sirve mucho. Así que tenemos que cuidar mucho del ministerio de la intercesión. De paso, aprovecho para contarte que en la iglesia Aposento Alto todos los miércoles 20 horas nos reunimos a interceder en favor de nuestros hermanos. Porque vos recordá que mejor es dar que recibir. Y vos pensás siempre que tenemos que ser imitadores de quién, de Jesús. ¿Y cuál era el ministerio de Jesús? Intercesión. De hecho, Él intercedió por nosotros en aquella cruz. Entonces nosotros, cuando yo te digo que no te podés quedar atrás, no te podés quedar atrás. Pase lo que pase, no hay excusa. Escucha esto, después de orar por la sanidad de la niña enferma, la familia y la comunidad cristiana celebraron la desaparición del tumor de la niña, lo que consideraron como un milagro. Los cristianos consideran que esta experiencia representa la fe que tiene la comunidad. Bueno, gloria a Dios porque la voluntad del Señor dice que es buena, que es perfecta y agradable. Bueno, vamos a saludar ahora sí a mi compañero, mi querido hermano Omar. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, hermana Yani. Dios le bendiga y Dios le bendiga a todos los hermanos que nos acompañan. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos acompañan del otro lado. Saludos a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, al pastor Pablo, a mi prometida Gina, que nos debe estar escuchando en este momento, al pastor Eusebio Cortés, Betty Carías y Alexis Riverol en Venezuela. Un saludo a todos ellos porque hasta Venezuela estamos llegando también en esta transmisión. Gloria. Así que bueno, Dios les bendiga grandemente. Y bueno, aquí estamos para continuar con una invitación que me hiciera la hermana Yani la semana pasada, el martes pasado, cuando comenzamos el tema de la Trinidad. Lamentablemente el tiempo fue muy corto y hoy vamos a extender un poco más el tema con la invitación que ella me hiciera el día de hoy. Así que quédense con nosotros, vamos a estar compartiendo un tema muy interesante.
Bueno, ¿y qué te parece, Omar, si hablamos de lo que es la divinidad del Señor Jesús? De la coexistencia de Jesús desde el principio de los tiempos, de la autoexistencia, eso también es muy importante hablarlo, y de por qué es digno de adoración, ¿no? Recordemos que la palabra nos dice que Él estaba desde el principio, así que me gustaría que empecemos, bueno, hablando un poquito de eso. ¿Por qué decimos que el Señor Jesús es coexistente? Bien, yo quería antes de contestarte esa pregunta, Yanni, mencionar un texto que nos quedó pendiente el martes, que no lo dijimos. Muy bien. El texto que yo hacía referencia, que hablando en el programa anterior, era el capítulo 1 de Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1, Hebreos 1, de el verso 6 en adelante. ¿Sí? Todos los que están del otro lado, los que me puedan acompañar en este texto, estamos leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Mire lo que dice. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, en referencia a Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Recuerde que la Biblia solamente habla de que la adoración es exclusiva para Dios, no para ningún ser creado. Dios habla exclusivamente de la adoración a Dios y no comparte su gloria con nadie. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mira lo que dice el verso 8, este es el verso clave. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, el Padre, o sea, Dios, hablando del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, o sea, ya le llama Dios a Jesucristo, lo cual destaca este capítulo tan claro la deidad de Jesús, ¿sí? Entonces, retomando la pregunta y empezando por acá de este capítulo, obviamente que cuando Jesús toma la forma de hombre, como explica Pablo en Filipenses capítulo 2, ahí ya se nos dice que ya Jesús estaba en una gloria preexistente, o sea, él ya existía antes de encarnarse. Y también recordemos que en una de las oraciones de Jesús, Jesús dice, Señor, glorifícate así como con aquella gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. Entonces, todas estas declaraciones nos dicen que Jesús era un ser existente. Colosenses 1.15 habla de que Él es la imagen del Dios invisible, por lo tanto Él siempre existió y coexistió con el Padre en una comunión conjunta con el Espíritu Santo. Los tres tenían esta comunión desde siempre y para siempre, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran las funciones reales durante ese tiempo o durante el momento en que el mundo no había sido creado? Son cosas y misterios que lo sabremos ya cuando partamos de este mundo de su presencia, ¿no? Todavía yo quiero rescatar una frase que dije en el programa pasado. Los teólogos y los eruditos y los estudiosos de estos temas están totalmente abiertos a cualquier hipótesis que pueda tratar de explicar cómo funciona totalmente esto, ¿no? Pero recordemos que nuestra mente finita no siempre va a tener la capacidad de entender la infinitud de Dios y toda su gloria, ¿no? Entonces es importante que destaquemos eso, lo tratamos de acercar lo más que podemos, pero eso no significa que sepamos completamente cuál es la esencia plena de Dios hasta que lo tengamos cara a cara un día. Y esto que acabas de mencionar, ¿no? Esta porción que acabas de mencionar, esto va para los para los arrianos, ¿cómo sería? Sí, Arrianistas, dije, bueno, me inventé uno, para los arrianos. No, que digo, ¿cómo puede ser posible creer en Cristo sin creer en Cristo? Pues si yo creo en Cristo, pero no creo en la palabra de Cristo y no creo que Él murió para salvarme de mis pecados, yo no soy salvo. Pero es que claro, no me alcanza eso, ¿no? Y recuerdo que cuando Jesús dice que yo era antes, ¿no? De Abraham, dice, sí. Pero dice soy. ¿Por qué no dijo era? Dice soy, porque se está hablando en el valor absoluto, ¿no? De la palabra en sí. Cuando Dios se le presenta a Moisés, dice, yo soy el que soy, yo soy. Entonces, bueno, a ver, ahí desarrollemos. Ahí está la explicación. Bueno, en efecto sí, cuando en ese texto él dice que antes de que Abraham fuese yo soy, él está diciéndole a los judíos que la misma expresión que le dio Dios a Moisés cuando se presentó, diles que yo soy te ha enviado, ese es el nombre o la expresión con la que Dios se identificó ante Moisés, ¿no?
Y Jesús la aplica para sí mismo también. Y es por eso que los judíos quisieron tomar piedras para apedrearlo, porque pensaban que él estaba blasfemando. O sea, nosotros tenemos que pensar que hay ciertas expresiones que a lo mejor nuestra cultura no entiende, pero la cultura religiosa judía sí lo entendió. Claro, pero ellos sí lo entendieron, y ellos por sí eso lo perseguían. Por eso lo persiguieron y quisieron apedrearlo. Ellos entendieron claramente que Jesús estaba identificándose con la deidad. Por eso algunos grupos religiosos dicen, bueno, pero Jesús nunca dijo abiertamente que él era Dios. Además de que nunca dijo que no era Dios, además que nunca dijo que no lo era, él sí dijo que era Dios en otras expresiones, no de manera clara, sino sí habló, por ejemplo, en Juan 14, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, él dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces, Felipe, el que me ha visto había visto al Padre. Dice en Juan capítulo 10 también dice que el Padre y yo uno somos. En el texto que acaba de leer la Manayani, antes de que Abraham fuese yo soy. Todas estas son expresiones de divinidad, ¿sí? Y comenzando por el mismo capítulo de Juan, el 1:1. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y se hizo carne y vimos gloria como la gloria de su unigénito. Entonces, todas estas expresiones judías hay que entenderlas en su contexto para que sepamos que Jesús sí dijo que era Dios. Ahora, bueno, decimos que Jesús es coexistente, pero también es autoexistente, ¿no? Me gustaría que expliques un poco esto, porque él dice que yo soy el único que pone la vida, ¿no? Yo quisiera que vos desarrolles en esto para que los oyentes pudieran entender más el concepto, si se quiere. El contexto de cómo da la vida. El concepto de que es autoexistente, ¿no? Ok, sí, bien. Ahí hay una discusión tremenda, ¿no? Porque es un punto no tan fácil de desarrollar, pero vamos a tratar de... Por eso te lo entrego a ti. Sí, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Primero que nada, es cierto que Jesús no es que lo mataron, como la gente piensa, que lo mataron y que él no se esperaba eso. Recordemos que si leemos detalladamente los evangelios, él viene advirtiendo constantemente a sus apóstoles que él tendría que padecer por la muerte, una muerte dura por los pecados de la humanidad, ¿sí? Eso él ya lo venía advirtiendo, incluso en la última cena lo dijo, se entristeció, todo esto, ya él sabía lo que pasaba, por eso dijo también, Padre, pasa de mí esta copa, o sea, todo eso se manifestó porque él ya sabía lo que venía. Entonces, en la expresión donde Jesús dice que él pone su vida, o sea, está diciendo que hay un acto voluntario, o sea, Jesús está ofreciendo como el Cordero que quita el pecado del mundo, el que fue prometido con los antiguos profetas, el que satisfacería la justicia del castigo por el pecado. Esas son las palabras más básicas que podemos ofrecer para intentar explicar por qué Jesús se ofrece, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que tenemos que creer es, si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no fue del todo perfecto, su vida no fue entonces sin pecado. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, hay muchas cosas que lo delatan, pero aún si aceptáramos la tesis de que Jesús no fue Dios, entonces tendremos este gravísimo problema de que hemos confiado en alguien que capaz no fue perfecto ni tuvo una vida perfecta. Entonces nuestra salvación estaría dependiendo de esa mentira, ¿no? Si creyéramos así, o que Jesús fue mentiroso o lunático, o fue verdaderamente lo que él dijo que era. Yo prefiero creer que él era lo que dijo que era, porque la resurrección de Cristo significa la vindicación de Dios el Padre de todas sus confirmaciones. Es decir, que todo lo que él dijo fue avalado por Dios y por eso Dios lo resucitó. Amén. Entonces, ¿cómo es la coexistencia? O sea, la preexistencia, mejor dicho, la autoexistencia, porque él no depende de nadie, él siempre fue eterno, siempre estuvo allí. Había una discusión importante que se dio en los primeros, en el siglo IV, siglo V, en el concilio de Calcedonia, donde se había establecido que si a María era correcto llamarla Madre de Dios o Madre de Cristo, porque si Cristo es Dios, entonces María tiene que ser Madre de Dios. Entonces el término griego es Theotokos, ¿no? Y Nestorio, que había sido un cristiano que luego fue tachado de hereje, sostenía que María no era Madre de Dios, sino Madre de Cristo. O sea, los nestorianos son los que creen que la naturaleza de Cristo se puede separar. Y aquí es importante saber que el término que aceptó la iglesia era Theotokos, que María fuese llamada Madre de Dios. Sin embargo, hay que tener en consideración que este título podría ser confuso. No es que María es Madre de Dios y le dio existencia a Jesús, sino que él en su carne tenía que venir a través de una mujer por los medios naturales para que pudiese cumplir su propósito. Pero esto no significa que María le dio la existencia a Jesús. Ya Jesús existía, ya preexistía. De nuevo voy con Filipenses 2, leamos ese capítulo, que es un tratado cristológico que trata de la existencia de Dios, de Jesús, antes de que viniera en el cuerpo de antropomorfismo. El escritor está tratando de explicar lo que Dios sintió cuando el pecado fue tal que tuvo que diluirlo con el diluvio.
Eso es lo que significa eso. Sí, por eso es tan importante el Interlineado. interlineal, Sí. porque recordemos que la Biblia no la escribieron en español. Así es. Pequeño detalle a tomar en cuenta. Sí. Entonces, Pequeño gran detalle. Todas estas cosas son muy importantes acá, como el hermano Omar estaba desarrollando. Pero te invito ahora a que tomes un momentito para entrar en adoración. ¿Y qué te parece si escuchamos una adoración que está inspirada en la oración? Lo importante que es estar en oración, porque Dios no rechaza oración. Ya volvemos, ¿eh? Bueno, y volvimos. ¿Qué tal esa alabanza? ¿Les gustó? Bueno, esa alabanza tiene una versión así mucho más lenta. No me acuerdo ahora. ¿Vos te acordás, hermano Mar, quién la cantaba? No me acuerdo quién la canta, bueno, pero es espectacular. Pero tiene una versión más lenta. Y bueno, esta versión así movida es muy linda también. Ahora me gustaría que empecemos a hablar de un punto que es imprescindible para hablar de que, si hablamos de que Jesús es Dios, hablemos de la adoración, ¿no? Porque eso sí que es privativo, que es exclusivo para el Señor, la adoración, ¿no? Y ya podemos ver que desde el principio, cuando Jesús nace, ya rindieron adoración. Cuando fueron a entregarle esas ofrendas, rindieron adoración, ante Él. Entonces, tenemos que decir que Jesús es santo, porque es perfecto, porque es puro, porque no tiene pecado. Y esa es la diferencia con nosotros. Nosotros somos santificados. No es que nosotros somos santos, nosotros somos santificados. Entonces, quisiera que hablemos un poco de la adoración. Sí, la adoración es uno de los lenguajes en los que nuestra alma se comunica o se conecta con Dios. Wow. La adoración tiene dos pasos. Cuando nosotros rendimos nuestro corazón en obediencia a Él, la obediencia es de por sí una adoración, porque la obediencia la hacemos dado que reconocemos el señorío de Dios en nuestra vida, y por ende nuestros actos de obediencia son a la vez actos de adoración. Y el segundo, que es el que todos conocemos, cuando entonamos himnos, cuando entonamos canciones que son inspiradas por lo que Dios hizo por nosotros, o por las maravillas de Dios, o por lo que Dios es. Es importante saber que los cristianos no adoramos a Dios por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Porque no estamos esperando que Él haga algo por nosotros, simplemente que todo lo que Él ha hecho y lo que ha hecho por nosotros, en su gracia, demuestra lo que Él es. Por eso una persona, a través de las acciones, que pueden ser acciones que quizás no sean las correctas, los errores de una persona no definen a una persona. Por eso es importante saber que las acciones no siempre definen lo que somos, sino que nuestra esencia es la que dice quiénes somos. Por eso adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Entonces, obviamente en el tema de la adoración, cuando Jesús recibió adoración, cuando Tomás puso su mano en las heridas de Jesús, le dijo, Señor mío y Dios mío, ya esa expresión es una adoración. Cuando Juan también cayó como muerto y le adoró, también ahí en Apocalipsis, también son temas que tenemos que recordar, que durante todo ese tiempo a Jesús siempre se le reconoció como Dios y se le adora como tal. Y el capítulo que leí recién de Hebreos 1 también dice que adórenle todos los ángeles, o sea, todos los ángeles del cielo están en este momento adorando a Jesús, que está sentado a la diestra de Dios. Oh, tremendo. Y claro, ¿por qué hablamos de esto? Porque si no fuera Dios, no lo adoraríamos, ¿no? Nosotros no estamos defendiendo, sino que estamos explicando por qué Jesús es Dios. Y a veces es muy difícil comprender por qué es Dios, si Dios es el Padre. Bueno, no vamos a llegar a tocar un fondo, pero no por eso vamos a dejar de sumergirnos en este gran misterio y en apasionarnos. Pero ¿por qué decimos que la adoración solo es privativa de Dios? Porque recordemos, más de una vez a los discípulos se los ha querido exaltar, ¿sí? Recordemos que a Pablo, cuando iba con Bernabé, a Pedro también. A Pedro también. Y la reacción de Pablo y Bernabé fueron rasgarse las vestiduras y decirle, nosotros somos igual que ustedes. Asimismo Pedro, cuando Cornelio sale a recibirlo, sí, y se postra a su pies y le dice, levántate, ¿no? Es tremendo. Levántate, porque
que yo soy igual que... Un hombre como tú, sí. Entonces, desde ese punto es importante entender por qué la adoración es exclusiva para el Señor Jesús. Amén, así es. También dije una expresión que a lo mejor algunos la han escuchado siempre y no sabemos exactamente qué significa. Cuando dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios, eso es una expresión rabínica o judía que significa que él culminó su obra ministerial. Cuando los rabinos terminaban de enseñar en algunas sinagogas o terminaban su labor, ellos se sentaban y ahí terminaba, era el gesto de decir que había terminado su enseñanza, había terminado su ministerio, lo que habían hecho, y entonces que se sentó a la diestra de Dios quiere decir que su obra salvífica ya fue terminada. Ahora Él está junto al Padre intercediendo por nosotros, siendo mediador de su pacto y por supuesto siendo nuestro abogado, ¿no? Porque dice Primera de Juan que Él es nuestro abogado, si pecamos tenemos a Cristo que es nuestro abogado. Y Primera de Juan 1:9, si pecamos confesemos nuestros pecados a Él, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora la Biblia dice, porque muchos dicen, no se puede adorar a Jesús, porque en el Antiguo Testamento Dios es muy claro y dice, solo a Dios adorarás, y la Biblia no se contradice jamás. Mira, a mí misma me pasa muchas veces, no sé si alguna vez te habrá pasado, que no entiendo algo y que yo creo que hay una contradicción. En ese mismo instante digo, yo estoy mal. La Biblia está bien, yo estoy mal, voy a orar, ¿no? Y fin del asunto, ahí se termina el asunto. Jesús es santo por sobre todas las cosas. Antes de que sigamos hablando un poquito de la adoración y de todo esto, me gustaría que desarrolles un poquito el punto con el pastor Pablo que va a predicar a las cárceles. ¿Puede ser que cuentes un poquito de esto? Claro, en el Ministerio Factor de Fe y Perdón también nosotros nos hicimos responsables de un ministerio de predicación y adoración también en La Bajada, esta zona de La Bajada que está ubicado en La Banda. Allí hay un hermano, le mandamos saludos al hermano Walter Hugo, creo que es el nombre de él, le mandamos saludos. Bueno, él cuando nos conoció ya nos estaba manifestando que él iba a algunas alcaidías, que son especies digamos, de centros de retención hasta que son penados los que están allí, mientras esperan el juicio. Entonces, él iba y predicaba y predica a las personas que están privadas de libertad. Entonces, el pastor Pablo se unió junto a él en esta cruzada, porque lo queremos llamar así, es un desafío que Dios ha puesto en el corazón de este ministerio para también sumarse a esta predicación. Entonces, ellos van todos los miércoles en la tarde, prácticamente a la misma hora que estamos nosotros, o unas horas antes que estamos nosotros en la intercesión en la iglesia. Ellos están visitando algunas alcaidías donde ellos adoran al Señor, comparten la palabra. Y una de las cosas magníficas que podemos testificar es que antes, cuando el hermano Hugo iba, decía que el tiempo era muy limitado. Pero gracias a Dios, con todo el trabajo que se ha estado haciendo, con la oración, con la perseverancia de ellos, ahora les dejan estar el tiempo que sea necesario, les dejan estar 1 hora, le dejan estar capaz más de 1 hora, tomando el tiempo de la palabra que ellos comparten. Entonces estos hermanos valientemente van y visitan a estas otras personas que capaz nadie se acuerde de ellos en esta fiesta, ¿no? Capaz solamente los familiares más cercanos son los que recuerdan a estas personas que cometieron errores, no por haber hecho lo que hicieron dejan de ser seres humanos, que por ahí están en una situación verdaderamente complicada y que a veces Dios permita que esto pase para que podamos abrir los ojos, ¿no? Entonces este tema se trata de todos los miércoles, incluso creo que los jueves también. Ellos están asistiendo a las alcaidías, ellos se preparan en la preparación digamos, de la adoración, de la prédica y la oración, y comentan que ellos reciben de muy buena manera a Cristo, no han tenido problemas, sino que siempre han estado con el corazón muy dispuesto. Algunos de ellos lloran de principio a fin, algunos de ellos son tocados por la presencia de Dios, así que esto es un ministerio muy lindo. Recordemos que Jesús dijo, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y fuiste por mí. O sea, estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos, ¿no? No solamente cerrarnos en las 4 paredes, sino ir por aquellos que verdaderamente nos necesitan. Bueno, sí, tremendo, ¿no? Recordemos que Jesús aparte se sentaba con la prostituta, se sentaba con el delincuente, no hacía acepción de personas, ¿no? Así que, bueno, como imitadores de Jesús animamos a aquellos varones que se quieran sumar y acérquense porque hay un lugar para ustedes, siempre son bien recibidos. Y siguiendo con esta temática, ¿no? Yo recordaba cuando Jesús calma las aguas y ahí dice la palabra que le adoran los discípulos, digamos. Si no fuera Dios, ¿por qué le adorarían? Si la Biblia sabemos que no se contradice. Jesús
les dijo, no, no me adoren. Pero háblanos un poquito de eso. Sí, es un texto muy lindo y también es difícil creer que alguien que no, o sea, que no sea Dios camine por las aguas, ¿no? Es difícil creer que calme la tormenta, es difícil creer que no tenga esos poderes divinos a alguien que no sea Dios, ¿no? Y sí, Jesús no corrigió a los apóstoles en ningún momento cuando ellos expresaron su deseo de adorarle, no lo hizo y creo que estas aceptaciones implícitas, obviamente, como está más claro en el Evangelio de Juan, se recalca y se afirma que Jesús es en definitiva Dios, es en definitiva quien Él dijo ser, ¿no? Y volvemos y decimos sobre lo mismo. La resurrección de Cristo es la confirmación de Dios el Padre que todas las cosas que Jesús dijo sobre sí mismo son ciertas, incluyendo las profecías de Mateo 24 y todo lo que Él ya ha anunciado. La resurrección es que Dios dijo, sí, yo confirmo lo que Él está diciendo porque dio la vida y la volvió a recuperar tal como lo dijo antes de que sucediera. Así es. Y también tenemos que hablar del Señor como inmutable, ¿no? Porque nosotros cambiamos, pero la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Me gustaría mucho que hablemos de esta condición, no sé si llamaba condición, esta gran diferencia que hay, ¿no? Entre ese Dios supremo y nosotros. Sí, ahí conviene hacer una aclaración de cuando nosotros decimos que Dios no cambia. Como dice Malaquías 3:6 que Dios no cambia y dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿no? Lo que se refiere es a su carácter, a su naturaleza divina, a lo que es su voluntad, ¿sí? Nosotros evidentemente sabemos que hay algunos ejemplos en la Biblia donde Dios no es que ha cambiado de opinión, sino que ha hecho que su voluntad prevalezca o nos ha hecho entender a nosotros cómo es que Dios actúa en medio de la adversidad. Amós 3:6 dice que cada vez que pasa algo malo Dios lo sabe. O sea, no es que Él lo provoque, sino que Él ya lo sabe, está en conocimiento de eso. Pero es importante saber cuando, por ejemplo, Abraham estaba tratando de negociar con Dios, diciéndole, Señor, destruirás a Sodoma si hay 40 justos. Y como un buen mercader del Próximo Oriente, él estaba tratando de regatearle cada vez más hasta que Dios dijo, no, por 10 justos que haya, no la destruiré. Y ahí se fue porque capaz que lo convence. Pero no, en realidad sí, hay momentos donde, o a Ezequías, por ejemplo, cuando le dio 15 años más de vida, cuando Ezequías clamó. Entonces son cosas que nos pueden llegar a pensar, bueno, pero Dios cambia o no cambia. Lo que no cambia es su naturaleza, su voluntad y su carácter. En ese sentido, sí no cambia. Y evidentemente, una cosa es que Dios permita que algunas cosas acontezcan y otra cosa es que Dios, en medio de ese permiso, Él intervenga para cambiar las cosas. Sí, y estamos hablando punto por punto para que usted entienda por qué Jesús es Dios. Tratamos de ser lo más minucioso posible y les recomendamos que tome apuntes en casa porque estas cosas son muy lindas de aprender y así que estamos muy agradecidos con el hermano Mar que viene a conversar con nosotros. Y recordar, ¿no?, que el Señor es santo por naturaleza. Digamos, el Señor no necesita nada para ser más santo, pero recordemos que nosotros sí necesitamos. Nosotros necesitamos, para buscar esa santidad, nosotros necesitamos al Señor. Y otro buen punto para hablar de por qué Él es Dios, amo y Señor, porque solo Él puede dar el perdón de los pecados. Y acá yo quiero que hablemos de esto, porque ¿puede otra persona acaso darnos el perdón de nuestros pecados? Es decir, sabemos que si somos católicos, el cura que nos dice, yo te absuelvo. Claro, bueno, reza tanto, no voy a dar ideas, pero reza tanto de esto, no quiero dar ideas. Y ya está. Y listo, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Cómo es esto, hermano Mar? Sí, esa tradición de la confesión de pecados en realidad no era algo que había sido enseñado por los primeros apóstoles, pero los apóstoles y los primeros cristianos, ¿no? Sino que fueron tradiciones que se fueron desarrollando con el paso del tiempo como gran parte de las doctrinas católicas romanas, ¿no? Primero Juan 1:9 dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y también dice el Salmo 51, te confesé mi pecado y perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, siempre se habla de que hay una conexión directa con Dios, ¿sí?
El trabajo de los sacerdotes, inclusive en el Antiguo Testamento, no era recibir la confesión de pecados, sino más bien ofrecer el sacrificio para que la persona tuviese ese encuentro con Dios a través del sacrificio de un animal. En este caso, como Jesucristo ha sido ya entregado y ofrecido una vez y para siempre, y tenemos libre acceso al trono de la gracia, ya cada una de las personas puede acercarse en la intimidad de su hogar, en la congregación, en cualquier lugar donde se encuentre, donde el Espíritu Santo le ministre, y ahí puede confesar sus culpas, puede confesar sus pecados, recibir por fe el perdón que viene de la sangre y la plenitud de Dios que nunca se va a acabar. Esa plenitud siempre va a estar como una fuente inagotable para perdonar a todos, ¿no? Y por eso se ofrece al mundo de manera en la que hoy podemos recibirla. Entonces, estas cuestiones, por ejemplo, como los sacerdotes católicos dicen, ellos creen que están en representación de Jesús y dicen las palabras que Jesús diría. Yo te absuelvo, reza tanto Ave María, 10 Padre Nuestro, todas esas cuestiones, y lo cual implica otro problema teológico. Si tengo que rezar 10 Padre Nuestro y 10 Ave María para recibir el perdón de pecados, entonces quiere decir que el sacrificio de Cristo fue insuficiente y yo tengo que pagar por mi propia culpa. Entonces son cosas que hay que irlas analizando punto por punto sin que se ofendan, obviamente. ¿Y por qué Cristo y Dios son los únicos que tienen que perdonar pecados? Porque es el primero que es ofendido. El primero que es ofendido por los pecados es Dios, porque es su ley la que es quebrantada. Más allá de que nosotros hablemos mal de alguien, le pidamos perdón a esa persona, el primero que se ofende es Jesús, el primero que se ofende es Dios, porque quebrantamos su ley. 31 grados, 50 minutos pasaron de las 21 horas, así que estamos terminando. Yo siento que necesitamos otro programa para seguir con esto. Ya lo sabíamos desde el principio. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos otra charla acerca de la Trinidad. Pero a mí me gustaría terminar con esto que acabas de desarrollar, que es cómo Jesús nos perdona. Jesús es amor, Jesús es misericordia, esa misericordia que se renueva todos los días sobre nuestras vidas. Así que estás a tiempo. Un día más que te dio el Señor. Estás a tiempo. Me emociona el amor de Jesús. Estás a tiempo, no te lo pierdas. Así que yo te animo a que escuches esta reflexión final y si sentís en tu corazón que recibas con una oración de fe al Señor Jesucristo. Omar, ¿te parece si das una reflexión final y vamos con la oración de fe? Claro, cómo no, para mí un gusto. Por eso tú, quien estás ahí en el otro lado, al otro lado de la radio, que ha ido escuchando con nosotros este programa y ha estado compartiendo con nosotros, sabemos que nada es casualidad. Cuando te despertaste esta mañana no te imaginaste que Dios se te saldría al encuentro en esta hora. Y qué lindo es que las cosas de Dios suceden así. Él llega justo en el momento que lo necesitamos. No llega ni antes ni después, ni llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Y hoy es un tiempo maravilloso para que podamos cerrar el 2023 con un corazón nuevo, un corazón regenerado, una mente en paz, una mente tranquila. Muchos de los problemas que hoy nos agobian y nos acosan son problemas mentales, problemas de la mente, ansiedades, angustias, ataques de pánico, cosas que empiezan en la mente. Y Cristo quiere darnos paz desde la mente y nuestro corazón. Y como esa plenitud de fe, esa plenitud de amor, esa plenitud de su sangre que nos lava y nos limpia, está siempre disponible para nosotros, ¿qué te parece si hacemos una oración juntos? Y al hacerlo, vamos a permitirle a Dios entrar en nuestra vida, en nuestra mente y traer un renuevo. Que podamos comenzar el 2024 de la mejor manera, siendo un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre, una mejor hija, y así poder empezar de nuevo, porque nunca es tarde para empezar de nuevo mientras estemos en esta tierra. Así que yo te pido, por favor, que ahí donde tú estés, repitas conmigo, abriendo tu corazón y tu mente esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias, por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque pensaste en mí, al morir en la cruz del Calvario, y resucitar al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de haber caminado de espaldas a ti, y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús.
Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame recordarte lo que la Biblia ya habla acerca de esto. Dice Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto es lo que necesitamos hacer. Abrir nuestro corazón y nuestra mente a Dios y que Dios haga el resto. Y vas a ver que Dios va a hacer su existencia evidente para ti. Bueno, vamos a los saluditos finales. Desde Gallegos los saluda el próximo martes, estaremos, si Dios quiere, dice el pastor. Así que bueno, le enviamos un saludito. No sé si quieres saludar a alguien más, querido Omar. Sí, por supuesto. Mejor, más que saludar, quiero recordar que este día sábado vamos a hacer el culto, el último culto del año. Lo vamos a tener este día sábado a las 19:30 en Aposento Alto, Iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120 es la dirección. Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto, este sábado a las 19:30. Vamos a hacer el último culto de este año, vamos a estar ahí para compartir un rato agradable y que podamos estar todos en armonía, en comunión con Dios para empezar el año 2024 con todas las energías, con toda la fuerza y poder plantearnos esa comunión como hermanos para todos los desafíos que se vienen en el 2024. Así que yo les invito, si estás aquí en Santiago del Estero, por favor, participa de esta reunión el día sábado a las 19:30, Buenos Aires 120. Y si no sintonizas estos programas en vivo, quiero recordarte que hay un canal de YouTube que se llama Factor de Fe y Perdón, donde estamos subiendo cada programa, cada día que estamos aquí en la radio, martes y jueves. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo en el 2023. Ya comenzaremos el 2024 también con todas las fuerzas. Y te pedimos que te suscribas a ese canal para que te llegue la notificación de cada programa que estemos subiendo en la red. Y bueno, un saludito final a todos los oyentes. Que Dios los bendiga en este fin de año y que estén bien sujetos a la mano del Señor desde el momento 1, desde el minuto 1 del primer día de enero. Les mandamos un beso. Omar, Janina Pugliese, quien les habla. Los dejamos con una adoración de Tales Roberto. Yo elijo a Dios.